el que nunca pecó. Por mis culpas murió. Ahora sí vamos a entrar en el estudio, hermanos, de continuar el tema. Ya llevamos hasta aquí. Hoy, ¿verdad?, va a ser 8 temas, ¿verdad?, de la justificación. Un tema que con toda seguridad los creyentes, los que hemos ya estado acá, ya sabemos, ¿verdad?, ya debemos de saberlo con toda claridad. Pero hay todavía muchos que aquí hoy y en estos días de lazos nuevos están llegando apenas a la iglesia, se bautizaron menos de un año ahorita. Y creo que es importante que sepamos esto, que no se puede explicar en una predicación, en un día de visita en tu casa, no se puede explicar. Tenemos que tomar tiempo para enseñar, y por eso estamos haciendo estos videos, ¿verdad?, para que usted, si lo escuchan, vuelvan a escuchar, vayan entendiendo qué es la salvación. Entonces estamos hablando, hermanos, sobre la salvación, sobre la justificación. Tiene que ver con ese tema de la salvación, ¿sí? No hay salvación si no somos justificados. Y hemos visto, hermanos, así ligeramente, ¿verdad? Lo repito para decir, ¿verdad? La justificación es lo que hace el contacto, hermanos, con Dios. De ahí empieza todo. No se puede buscar la santidad si no hay justificación. No existe. Uno puede tratar de vivir una vida santa, cuidarse de esto, vestirse de una manera, mil cosas, pero si no has sido justificado, no tiene sentido. Tus obras son como trapos de inmundicia, dice el Señor. Entonces, necesitamos el primer contacto con Dios. Ya vimos que la justificación viene, hermanos, por el arrepentimiento. La persona que se arrepiente de verdad, sinceramente, es justificado por el Señor. Es perdonado por el Señor y justificado en su pecado, y Dios nos atribuye su justicia para ser justos y ser santos, que eso es algo maravilloso para los que muy pocas veces nos explican o entendemos. Oh, qué bueno que somos santos y somos justos, así lo mira Dios. ¿Y cuántos se sienten bien en esta noche de saber que somos santos delante del Señor? ¿Somos santos o no? ¿Somos justos o no? Sí, y eso nos debe dar la alegría de que Dios no nos mira como malvados, que Dios no nos mira como pecadores, aunque pecamos. Nos mira como justos. Qué maravilloso. Pero hay un pequeño problema, porque siempre decimos, bueno, ¿y por qué tenemos que estar viviendo una vida de abstinencia de muchas cosas? Y muchos nos juzgan de ser, a la iglesia, de las asambleas que enseñan un poco esto, nos juzgan de ser legalistas, exagerados, y hay algunos asambleístas que hasta ya están medio retrocediendo a eso para hacerle caso a la murmuración, pero no hay que hacer caso a eso. Es importante vivir bajo una regla de justicia y de santidad. Aunque somos cobrados justos y santos, es importante que vivamos, hermanos, la justicia, importante que se practique, y la santidad se debe practicar. ¿Okay? Entonces ya vimos, hermanos, hasta acá, en este punto, ya vimos, hermanos, amén, que el arrepentimiento verdadero trae, ¿verdad?, la justificación. Y en esta justificación que nosotros hemos encontrado, se conecta, hermanos, con la santidad. Entonces, yo no puedo pensar ser santo si no he entrado en comunión con Dios. Ahora que entré en comunión con Dios por la justificación, entonces mi vida que se propone a vivir una vida santa tiene sentido, tiene valor. Si no, no. Entonces es muy importante, ¿verdad?, hoy en día que entendamos eso para sentirnos salvos. Es cierto que es importante sentir la confianza de la salvación. Muchas veces nos han predicado también eso, que muchas veces nos sentimos como muy culpables de que pensamos que somos los más pecadores cuando el Señor nos mira como justos. Pero aquí hay una mala interpretación a veces de esto y un pensamiento errado, ¿verdad? Por eso estamos estudiando entonces la palabra del Señor. Y leemos, hermanos, el texto allá en el libro de Corintios. Lo pongo acá para que sea más rápido y podamos nosotros avanzar con la lectura, ¿verdad?
Leemos, hermanos, este texto, 1 Corintios 1, verso 30. Y dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y leemos, dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre celestial. Nos usamos en tu presencia después de haber orado durante este día, Señor. Nos hemos unido como un solo pueblo, como un solo hombre, para pedirte, Señor, por muchas de estas peticiones que han sido por tu iglesia, por las misiones, por los misioneros, pastores y por la vida espiritual de tu pueblo, Padre. Creemos que tú nos vas a fortalecer y vamos a poder afirmar nuestros corazones cada día más con tu verdad y con tu palabra, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, que hagas tu obra una vez más en esta noche, en este estudio, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Aleluya. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Gloria a Dios. Estamos en este punto, hermanos, de que la santidad se tiene que vivir una vida santa. En el tema anterior hablamos, hermanos, de que ¿por qué Dios castiga a sus hijos? ¿Hay castigo? Sí. Los creyentes no son condenados, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Como no somos condenados, ya vimos, ¿verdad? Como dice en la carta del apóstol Pablo, somos castigados para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, el verdadero creyente que entró en la salvación, en la justificación, Dios lo va a castigar. ¿Por qué? Porque la vida santa se debe vivir. Y si no se vive una vida santa, después que Dios nos ha llamado santos y justos y no lo vivimos, entonces hay castigo. El cristiano que vive en adulterio va a ser azotado por el Señor. ¿Para qué? Dice Pablo a los Corintios: para que no sea condenado con el mundo. No vas a irte al infierno, porque como creyente caes en adulterio, porque no, pero Dios va a castigar. Entonces, hermanos, ese es el ambiente que se vive como creyentes. Y por eso muchos creyentes, dice Pablo, están enfermos y muchos se han muerto, dice, muchos duermen. ¿Por qué? Porque si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados para que no seamos condenados con el mundo, dice Pablo a los Corintios. Entonces Dios trata con su pueblo. Hay castigo, sí, no es condenación lo que tenemos, es castigo como hijos, es disciplina. Entonces, donde viene la pregunta: ¿por qué? Si somos hijos ahora y no tenemos ninguna condenación, no hay nada contra nosotros, ¿por qué el cristiano muchas veces vive, hermanos, en algo, en una tragedia en su vida? No siempre es cuestión de castigo, la enfermedad o las situaciones que vivimos, no siempre. Pero Dios usa esos medios para castigar a sus hijos que son cristianos. Dios no permite, hermanos, la rebeldía. Dios no permite el pecado, vivir en el pecado. Que algunas personas en la iglesia vivan así, no quiere decir que Dios esté de acuerdo. Por eso Dios castigará eso en su momento. Así que los que hemos creído en el Señor, temamos, porque Dios castiga a sus hijos. Y por eso dice Hebreos también 12, dice que al que toma el Señor, ¿verdad?, lo disciplina y azota a aquel que es tomado por hijo, porque ya es creyente. Porque Dios no lo va a mandar al infierno por sus errores, por sus pecados de ahora. No nos va a mandar a nadie al infierno porque pecamos, porque somos tratados como hijos, castigados para no ser condenados. Ahí es donde surge la respuesta de que porque somos castigados, para que no seamos condenados. Entonces los creyentes, hermanos, vamos a tener que hablarnos de honor por el Señor. ¿Por qué? Porque Dios espera que, ya que Él nos ha
nombrados santos y justos, nos comportemos como tal. El que no se comporte así va a ser castigado. Entonces eso tiene que quedar claro. Es cierto que Dios nos perdona, somos hijos, abogados tenemos, etc. Traemos al cielo por la justicia de Dios, no por nuestras obras. Claro que sí, nunca hemos dicho lo contrario. Pero Dios espera que vivamos una vida de santidad. Y si no se vive una vida justa y santa, entonces hay castigo. Eso es así. Entonces dice acá, Dios ha hecho todo por nosotros. Nos hizo por medio de Cristo, dice acá, sabiduría. Ahora no eres un tonto, eres sabio. No eres un necio, eres sabio en Cristo, para que camines correctamente y no tengas que llevar golpes, como la mula, como el caballo que tiene que ser golpeado para que te dé un paso. Eres sabio. Y el Padre nos ha hecho sabios por medio de Jesús y nos ha hecho justos, ¿verdad? Y santos. Sabiduría de Dios, justificación, santificación y por último, redención. En Romanos habla, ¿verdad?, de la glorificación. Justificación, santificación y glorificación. Es el último paso final para que acabe la obra de nosotros, llegar a Dios en la gloria y ser glorificados y ya no estar en este cuerpo de muerte. Entonces, hermanos, siguiendo el hilo del tema del último que vimos en la clase anterior, la justificación, hermano, nos conecta con la santificación. Entonces nadie que quiera vivir una vida santa se esfuerce por decir cómo se vive como creyente y lo trate de hacer, hermano, no vale la santidad de esa manera. Por eso podemos decir con toda propiedad de que una persona que trata de vestirse como santo o comportarse como santo y no ha entregado su vida a Cristo, es en vano todo lo que hace. Al contrario, debe haber la justificación para que el fruto de la obra de Cristo en nosotros produzca una vida de santidad, de cuidado, de decencia, de pudor, de modestia. No va a producir el hecho de que ha sido justificado. Entonces la palabra dice acá que Dios ha hecho sabiduría, justificación y santificación. Entonces no hay santidad, no se puede ser santo si primero no nos declaran por el Señor santo. Cuando Dios te declara santo, entonces procura vivir una vida santa y valdrá. Todos tus esfuerzos por cuidarte, abstenerte de cosas, vivir una vida santa, vale mucho. Porque Dios espera que nos comportemos como santos. Ok, entonces la justificación nos conecta con la santificación. La justificación nos pone en un estado de santos y justos. Un estado de santos y justos. O sea que si alguien nos pregunta, ¿eres justo? ¿Eres santo? Nosotros podemos responder con toda seguridad, debemos responder con toda seguridad después de oír el mensaje correcto. Si has aceptado a Cristo en tu corazón de verdad, puedes decir: Dios es santo y yo soy justo. Porque estamos en ese estado. Dios nos puso en el estado de justos, cuando antes estábamos en el estado de pecador, aunque no hagas nada malo. Por eso mucha gente dice: yo no soy malo, yo no he hecho nada, no he matado a nadie, no he violado, he tenido una vida mejor que los cristianos. ¿Verdad? Hay gente que dice así. Pero si esa persona nunca ha dejado que Cristo entre a su vida y el Señor trate con él, aunque la persona que se crea el más limpio y santo del mundo, no es santo ni justo.
Al contrario de cuando Dios nos declara justos y santos, aunque a veces pecamos, somos santos y justos, porque el estado en que Dios nos pone por la sangre de su Hijo nos declaró justos y santos. Entonces la justificación, hermano, nos pone en un estado de santos y justos. Hemos hablado un poquito de eso y se lo repito para que me entiendan. Como dice Pablo, a mí no me molesta escribir lo mismo en cada día, con tal que lo aprenda. Primero de Corintios 1:2. Cuando nosotros estudiamos el libro de Corintios, la carta a los Corintios, nos damos cuenta que la iglesia de Corintios, hermanos, podríamos pensar que la peor iglesia que cuenta sus problemas, el apóstol Pablo. Había personas allá terribles, en adulterio, fornicación, borrachos, gente que no estaba haciendo lo correcto, pero ¿cómo le llama Pablo a esta gente? Dice acá, a la iglesia de Dios que está en Corinto, dice, a los santificados. Ya Dios los santificó, ya Dios los tiene en un estado de santos. Lo que pasa es que eran niños, y Pablo dice, ¿verdad? No les puedo hablar como a personas maduras, sino como a niños espirituales, porque así se comportan. Conocen a Dios, pero parece que no lo conocieran, porque son niños. Entonces dice Pablo que la iglesia de Corinto, donde encontramos a uno que inclusive dice la palabra, que se había llevado, ¿verdad? O había tenido relación con su madrastra. ¿Cómo les llama Pablo? Santificados. Tenían problemas como hijos de Dios, pero no eran condenados, sino eran santos. Dice acá, a los santificados en Cristo. Así empieza Pablo su carta. Está enviando su carta. ¿Y qué dice acá? Llamados a ser santos. ¿Entienden eso? Dos cosas diferentes. Ellos son santificados porque el Señor ya los hizo santos, pero fueron llamados a vivir una vida santa. Ahora, llamados a ser santos es una cosa diferente, que Dios nos declare santos, y otra cosa es que tú vivas como un santo. Entonces dice acá que el Señor dice que a los santificados, porque ya entraron en la conversión, han tenido la base que es creer en Cristo. La iglesia de Corinto había creído en Cristo, los había lavado, son justificados y son santificados por el Señor, pero tenían que vivir la vida de santidad y de justicia. Y hablamos la semana pasada, hermanos, que la santidad y la justicia viene siendo lo mismo, es decir, alguien que es santo no solamente es santo por su manera de comportarse, es decir, de vestirse, sino cómo es justo con las cosas. El que es justo es santo, y el que es santo es justo. Entonces, hermanos, acá vemos esa diferencia que hay. Una cosa que el Señor nos tiene en un estado de santidad, pero en la vida práctica, en la vida que se practica todos los días, Dios nos llamó a ser santos, a practicar la santidad. Dice acá, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, Corinto y Emanuel de Calachón también es llamado para lo mismo. Donde quiera que invoquen a Dios, ustedes invocan al Señor, como hoy lo hemos hecho en oración, pues Dios nos exhorta y nos llama de la misma manera como lo hizo a los corintios. También nos llama el Señor a nosotros a vivir una vida, hermanos, a ver, de cuidado con la justicia, hacer lo justo, vivir una vida santa. Entonces ahí está el detalle, ¿verdad? Si somos llamados a vivir una vida santa y justa y no lo hacemos, hay castigo, hay llamado de Dios, porque estamos
dejando en vergüenza a Dios. No estamos dando testimonio de lo que Él nos ha hecho. Es como que digas, mi hijo es un gran estudiante, pero a la hora reprueba todo. ¿Y cómo va a ser? O sea, entonces el Señor dice, son santos, pero no viven como santos. Ya son justificados, pero no tienen nada de justicia en sus vidas. Ahora, dice acá, la santidad debe ser practicada como obediencia al Evangelio. Fíjense, hay muchas cosas que tenemos que entender en esto, porque hay muchas personas que dicen, ya no vivimos bajo la ley, como que ya no tenemos que tener reglas. No nos tienen que decir en la iglesia, vive así, vive acá, sí. Porque el Evangelio exige una vida de santidad y de cuidado. No dice el Señor, bueno, ya se convirtieron y ahora son santos y justos y viven como les dé la gana. Dios exige y pone disciplina. Como ya dijimos, ¿verdad? El hecho de que hagamos oraciones y vengamos a la iglesia a cantar, hermano, no significa que solamente en la iglesia usted viene a cantar y a orar y a leer la Biblia, no. Aquí es donde arrancamos, acá es donde nos disciplinamos para que tú en tu casa leas la Biblia, para que tú en tu casa ores, para que tú en tu casa cantes al Señor. No es que cada que vengas a la iglesia vas a cantar, vas a leer y vas a orar. Si constantemente vienes a la casa de Dios y practicas eso acá, debe llegar el momento, se supone, que en la calle, en tu casa, en el trabajo, puedas hacer estas cosas, porque ya se te volvió una disciplina. Eso, si te espera Dios, eso sí. Aunque muchas personas, no, es que si Dios ya te hizo santo, es que si tú eres salvo, no importa que lo hagas o no lo hagas, estás bien. Sí, creemos eso. Creemos que Dios ha hecho toda la obra y que nada tenemos que hacer para completar la salvación. Pero el Evangelio sí pide y exige una vida, hermanos, de disciplina. Y cuando Hebreos capítulo 12 dice que al que toma lo disciplina, no está hablando solamente de darle un azote, sino de vivir obedeciendo la palabra de Dios, y que cuando fallas te tiene que azotar. Son dos cosas que significa disciplina. Puede aplicarse como castigo o como enseñanza. Son cosas que la disciplina es. Cuando tú tienes amigos disciplinados, quiere decir que los enseñas a obedecer. Hijo, tú tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, les das tareas y cuando lo obedecen son disciplinados. Pero cuando fallan, les tienes que dar, ¿verdad?, un castigo, y eso también es disciplina. Los padres que no castigan a sus hijos no están disciplinando bien a sus hijos. Los padres que no le indican tareas a los niños en su casa para que vivan disciplinados no son buenos padres, porque eso es disciplina. Y Dios entonces dice, vivan una vida santa, hagan esto, lean, oren, para que no caigan en tentación. Tomen mi palabra como la espada del Espíritu. Alaben mi nombre porque yo merezco alabanza y porque yo le creé para mi alabanza. ¿Okay? Todo eso lo pide el Señor. No somos fanáticos, exagerados. Gloria a Dios, aleluya, en todas partes. ¿Por qué tenemos que decir eso? No es una regla, no es una ley simplemente. Porque nos hemos acostumbrado a adorar a Dios y a orar en todas partes. Oramos en donde quiera que vamos. Entonces la santidad, hermanos, debe ser practicada con obediencia al Evangelio. Así lo ha mirado Dios todo el tiempo. La ley nunca se dio para salvarse. La ley se dio para que el hombre conozca su pecado. Eso dice Pablo. La ley no se dio para salvar a nadie. La ley es para que nosotros conozcamos, como lo dice Pablo. Si la ley no dice, no matarás, yo no sabía que matar era no. La ley no se dio para salvar, pero siempre la ley
exigía una vida de obediencia. Y uno dice, ¿por qué castigaron a Israel entonces si la ley no fue para la salvación? Porque Dios esperaba que ellos aplicaran una vida de obediencia y no lo hicieron. Y por eso Isaías 1:17 dice, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Aprender. Entonces, hermanos, ¿por qué venimos a la iglesia? Si ya somos santos y justos, que nos falta solo ir al cielo. Pero tenemos que aprender a vivir la vida cristiana. Tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Entonces la vida santa y la vida justa se aprende a vivir. Dios ya me llamó justo y santo, está bien. Pero me exige que yo aprenda a vivir como un santo y a vivir la justicia. A hacer lo más justo que yo pueda, lo más santo que yo pueda. Porque Dios exige desde en los tiempos de la ley, exigía al Señor a su pueblo. Por eso Israel fue castigado. Porque si la ley no se dio para salvación y ellos no tenían nada que ver con eso, entonces ¿por qué lo castigaron? ¿Por qué quedaron bajo yugo, bajo cierto castigo que hasta el día de hoy están sufriendo? ¿Por qué? Porque no aplicaron la vida santa y justa a sus vidas. No la vivieron. Y el Señor les dijo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir a la carne, hacer las obras. No los iba a salvar, pero los iba a salvar de un castigo. Así que era importante eso. Y Romanos dice también en Romanos 6, 18 a 19, hablando ahora de nosotros, si decimos no, eso era el Antiguo Testamento y ahí Dios tenía puesto ley para que la gente obedezca. No, la misericordia, la justicia, el amor, la santidad no es del Antiguo Testamento, es del Nuevo Testamento también. Tenemos que vivirlo, sí. Y Pablo le llama a la iglesia, dice acá, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de quién? De la justicia. ¿Qué quiere decir siervo de la justicia? Hay que obedecer a la justicia. Hay que vivir la justicia. Hay que aprender la justicia. No sabes cómo ser justo con tus hijos. Ven a la iglesia para que aprendas. No sabes cómo ser justo con tu esposa. No lo sabes. Ven a la iglesia porque oigas el mensaje cómo debes de ser como esposo. Cómo debes ser como esposa con tu esposo. Para que hagas justicia y seas una mujer santa. La mujer santa no es la que simplemente se ve como santa, sino la que cumple con su marido, la que obedece a su marido, la que se sujeta a su esposo. ¿Verdad? Entonces, si una mujer no hace esas cosas, aunque predique y se mueva el Espíritu Santo, y muchos piensan que está llena de Dios, muy santa, delante de Dios, es por la fuerza. No, Dios no aprueba eso. Nunca está Dios permitiendo cosas chuecas en la vida de la creyente. Así que libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y lo dice acá en el verso 19. Hablo como humano, porque como humanos es importante que apliquemos esa vida, aunque no nos sea fácil, por vuestra humana debilidad. Porque aunque ya son llamados santos, no caminan como tal, desobedecen a Dios y ustedes parece que les tienen que obligar a hacer las cosas de Dios. Parece que les tienen que obligar, hermano, por favor, compórtense. Vengan a la obra, apoyen la obra de Dios. Apoyemos a los enfermos. Y la gente dice, puro dinero piden. Haré esto y el otro. Si es que eso es lo que están obedeciendo a la justicia. Entonces dice acá, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, dice, presentaste tu cuerpo, tus miembros para servir al pecado, a la inmundicia, dice, y a la iniquidad,
Dice acá, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros del cuerpo para servir a la justicia. Todo lo que somos, hablas, trabajas, caminas, todo lo que hagas con tus miembros de tu cuerpo, cuando tú pecabas, no pecabas solamente en tu espíritu, entregabas tu cuerpo al pecado, ya sea a la droga, al alcohol, a la prostitución, al robo, al secuestro, a lo que sea. Todo tu cuerpo, tu mente lo entregabas para ser humano. Bueno, dice acá ahora que somos siervos de la justicia, no solamente nos vamos a llamar santos y justos, sino vamos a vivir y vamos a entregar nuestra vida practicando. Amén. Cuida tus ojos, cuida tu boca, porque son miembros que deben estar obedeciendo a la justicia. No pongas cosas injustas ante tus ojos. No mires lo malo, no hables mal de tu hermano, no critiques y maldigas a la gente, no hables palabras o insultos, ofensas a las personas. Detente de hacer eso, porque con tu boca y con tus ojos y con tu servicio adoras y alabas a Dios, sirves a la justicia, a lo justo. Justo es que no hables mal de tu hermano, justo es que trabajes en la obra de Dios, justo es que ayudes al enfermo. Y todo eso nos lleva a trabajo, ¿verdad? Si tú vas a dar tus ofrendas, estás poniendo tus miembros, que son tus manos, al servicio de Dios, porque ese dinero que tú te das a ese enfermo proviene de un trabajo que tú hiciste con tus manos y sirves para hacer lo correcto. Lo justo es ayudar al huérfano, a la viuda y al enfermo. Ahora entonces, hermanos, Dios demanda eso. ¿Y qué va a pasar si no lo hacemos? Hay castigo. Entonces, ¿por qué no castiga el Señor? Hay mucha gente que no entiende eso y dice, no hay que hacer tantas cosas para... No, es que no estamos ganando nuestra salvación. Estamos obedeciendo a Dios. Y es importante obedecer. Un poquito más. Dice acá, la santidad es la voluntad de Dios. Se vive y se practica. Señor quiere que en su voluntad nosotros vivamos, hermanos, una vida santa. Tenemos que practicarlo. Entonces no somos legalistas, no creemos de que nos ganamos la salvación. No, nunca piense eso. Pero la obediencia a Dios aplica con que hay que aprender a vivir justamente como dice Isaías, aprender a hacer bien. Dios sabe que en el mundo aprendimos a hacer el mal y solamente sabemos hacer lo malo. Ahora que creemos, aprendan a hacer el bien. Hay que hacerlo. No solamente decir, ya me salvé, Dios me salvó y punto, ¿no? Dios no obra así. La salvación tiene que ver con todo eso. Pero ya dijimos que la justificación es lo que conecta con la santidad. Nadie puede ser santo si no ha sido justificado. Pero ahora que somos santos, ¿cómo practicamos la santidad? Haciendo justicia. Entonces la santidad es la voluntad de Dios. Se vive y se practica. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Sí? Entonces se vive. Sí. Hay doctrinas que dicen no. O sea, uno se peca, Dios te perdona. Es que puedes vivir si fornicas, si de por allá te sale una oportunidad de fornicar, fornica y no le pides perdón a Dios. Alguien se ha atrevido a decir, total, Dios, todos los pecados que vas a hacer toda tu vida ya están pagados. Así que, como que dice, ya tienes chance de quemar, ¿verdad? Tus chances, peca y Dios ya tienes fichas, ¿sabes?
No es así. Dios, su voluntad es que no pequemos. Ya vimos esta parte, ¿verdad? Que aunque Dios quiere que no pequemos, y aunque el cristiano cuando se entrega, el cristiano verdadero, hermano, no quiere pecar. El cristiano verdadero no quiere dejar mal a Dios. Lamentablemente por nuestra humanidad, nuestra carne, como dice Pablo, y como ya me dijo en el texto que leímos, nuestra humana debilidad, dejamos muchas veces mal a Dios. Y cuando caemos, nos duele fallar a Dios. Rogamos su perdón. Muchas veces hasta le pedimos perdón a Dios a cada rato, aunque alguien dijo, cuando uno le pide perdón a Dios, debe creer que Dios lo perdona y no debe estar pidiendo perdón a Dios a cada rato. Yo no creo, o sea, creo que Dios nos perdona desde la primera vez, pero un corazón verdaderamente, hermanos, arrepentido es alguien que no deja de pedir perdón a Dios, aunque sabe que no lo perdona nunca vez. ¿Pero sabe por qué? Porque uno se siente culpable. En cambio, aquel que no mira esto como una culpa y no le duele, se lo cumple. Llega a la iglesia, se diga, Señor, perdóname, porque pequé. Casi como que ni quiere comprometerse con Dios, porque sabe que saliendo de aquí vamos a ir a su mismo pecado. Ahora te peca otra vez y mañana te vengo a decir lo mismo. No. El verdadero creyente, hermanos, no quiere pecar, pero peca. Falla porque tropieza, porque somos débiles. Pero la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero también esa palabra santificación tiene que ver, hermanos, con un proceso. Es como lavar la mesa. Cuando tú estás lavando la mesa, lo estás limpiando. Pero esta mesa siempre hay que estar lavando. Y eso significa santificación. Una cosa es ser santo y otra cosa es santificación. Es como estar bañándose cada rato. O sea, la santificación tiene que ir dándose constantemente. Es como un lavado constante. Es un lavado progresivo. Mientras más lavamos esta mesa, más limpio es. ¿Cuándo? Cada día, todas las veces que lavamos. Entonces, pues, la voluntad de Dios es esta santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Será que nos podemos apartar de fornicación así, de un día para otro, hermano? Muchos verdaderos cristianos han caído hasta el adulterio. Si en verdad están en Cristo, se arrepentirán, volverán a pedir perdón al Señor. Muchas veces hasta se dejan con su esposa, se destruye el matrimonio, se recasan y están muy arrepentidos. De verdad, y vuelven a ser una familia y procuran no volver a pecar de esa manera. Son verdaderos creyentes. La voluntad de Dios es que sean santos, que se aparten de fornicación, pero seguramente no siempre va a ocurrir eso. Muchas veces va a caer el hombre, pero ojalá esté buscando no caer y no buscando una oportunidad para caer, que es otra cosa. Pero la voluntad de Dios dice el Señor, yo esto quiero, aunque sé que en su humana debilidad del hombre va a caer. Entonces Juan lo dice claramente: hijitos, les escribo esta carta para que no pequen, pero si alguno peca, abogado tenemos. Qué bueno. Esto es lo maravilloso del Evangelio, porque imagínense que Dios diga: bueno, te perdono los pecados, pero no vuelvas a pecar. Si pecas otra vez, listo, estás bajo condenación y jamás vas a estar. Nadie salva. No tendríamos oportunidad nadie, porque no hay nadie que le haya entregado su vida a Cristo y no haya pecado al otro día. Entonces tenemos que pedir perdón a Dios, sinceramente, y estar siempre pensando en lo que Dios piensa, que su voluntad. Señor, ¿qué te gusta que haga? ¿Te gusta que haga lo correcto? Eso voy a hacer. Y el Señor quiere eso, y nosotros eso queremos. El cristiano es uno que buscará y puede creer. La santificación, hermanos, es una necesidad y un deber. Dios entonces pone esto, hermanos, como una ley sobre nosotros. Significa que no vivimos bajo la ley, pero sí tenemos ley. Dice acá, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz
santifique. Quiere decir, si realmente te has entregado al Señor, has entregado tu vida a Cristo, Él va a hacer esa obra contigo. Cuando nos entregamos al Señor, hermanos, empieza a pasarnos muchas cosas. Al otro día, pecamos, pero nos damos cuenta que apenas fallamos en algo, enseguida pasa algo. Como que nos damos cuenta que, y lo podemos decir, por esto me pasó eso, hice algo malo. Y después que pecamos, hasta casi esperamos el azote de Dios. Lo sabemos, lo entendemos. Y entonces el Señor, hermanos, dice acá, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Eso significa que va a venir un proceso. Es como que es bañando a tu hijo y lo estás empezando a bañar y a lavarle la cara, a lavarle de todas partes. Pero imagínate dejarlo a medio bañar. No, entonces empieza, cuando uno empieza a ser santo, en la práctica, Dios empieza a trabajar contigo. No es algo que ocurrirá en un día. Dios va a estar haciendo esto progresivamente. Y si el mismo Dios de paz os santifique por completo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y uno dice, Señor, ¿cuándo vamos a ser irreprensibles? ¿Qué significa ser irreprensibles? Es irreprochables. Alguien a quien no se le puede reprochar nada, a quien no se le puede juzgar y decir, no, si por allá voy a ser bueno, no, si eres malo, si eres así, si eres allá. Pero ¿cuándo va a ocurrir esto? Dios espera que esto vaya progresando en tu vida cada día. Seremos irreprensibles cuando nosotros verdaderamente dejemos que Dios empiece a lavarnos. Que cada vez que te llama Dios con algo que te duele, te des cuenta que algo hiciste. Nunca digas, de por sí, esta enfermedad, este problema económico, este problema, de por sí vino, ¿no? Ojalá cada vez que nos pasa algo, nos examinemos. Y por eso Pablo decía a los Corintios, si nos examinásemos a nosotros mismos, quiere decir tener cuidado de qué estás haciendo. Dice, no seríamos juzgados por Dios o por la iglesia, porque apenas nos damos cuenta que hicimos antes que eso empeore y sea público, para examínate y di, oh Señor, no voy a empezar a hacer mal. No, Señor, perdóname, ayúdame, no quiero ser. Te examinaste, no llegó a más, Dios te perdona, no pasa nada. Pero si no nos examinamos y vamos dándole tumbos con el pecado, golpeando, lastimando gente, arrastrando mal a nuestra familia, a nuestro corazón se está llenando de rencor, de odio y no nos damos cuenta, entonces vas a ser juzgado. Dios te va a dejar en vergüenza en algún momento, te va a llamar para que seas juzgado, te va a disciplinar por medio de la iglesia, pero más que eso, te va a disciplinar personalmente. Y aunque la iglesia te ponga una disciplina de un año, hermano, eso es poco, y realmente eso no duele más cuando Dios tiene que traer una consecuencia a tu vida y no te lo puedas quitar encima, porque Dios castiga. ¿Verdad? Entonces, para los que no piensan que Dios no castiga, Dios castiga a sus hijos. Y por eso, Él espera que en el proceso de la santificación, de la corrección, de la disciplina y el castigo que a veces va a aplicarnos, vayamos quedando, hermanos, irreprensibles. Cada día vas a ser más humilde. El hermano, después de una operación, ahora es tranquilo, pero habla tranquilo, hermano. Ahora sí, vamos a dar la ofrenda. No tengo, casi, nomás tengo 5 pesos, pero no doy todo, como la Biblia. Se quedó suave, pero cuando uno ha pasado por cosas difíciles, uno dice, ¿para qué le están dando a ese hermano que trabaja? Y yo gané mi dinero, ¿para qué tengo que estar regalando dinero a quién? Somos duros, aunque a veces somos creyentes. Le negamos a Dios las cosas como que tenemos derecho, pero cuando nos vemos en problemas y vamos creciendo, aprendiendo, vamos a vernos
humildes. Y Dios espera que seamos irreprensibles, que cuando venga Cristo o te mueras, pueda ser irreprensible. Quiere decir que estés aplicando en tu vida la vida santa. No vamos a perfeccionarnos aquí en el mundo, no, porque todavía aún a la hora de nuestra muerte vamos a ser humanos que pecamos. ¿Ok? Entonces, es importante, entonces, hermanos, que la santidad, ¿verdad? La santificación es una necesidad y un deber. El Señor dice, el mismo Dios de paz os santifique por completo. Tienes que seguir. Eres santo, estás viviendo, tratando de vivir bien para Dios. Tienes que seguir. Tienes que continuar. No creas que ya estás ya al máximo. Ni el pastor, nadie. Es importante entonces, la santificación entonces es progresiva. Pusimos una imagen la semana pasada de la justificación. Viene por el creer, el arrepentimiento, y se abre una puerta, y dice la palabra, y entrar por la puerta y salir, y hallaréis pastos. ¿Y qué son los pastos? La enseñanza del Señor. El que cree y recibe, entra por la puerta, que es Cristo, y hallará pastos, alimento, ¿verdad? Leche espiritual, no adulterada, palabra de Dios que te enseña cómo ser cristiano, para que empieces a vivir justo y más santo. Entonces, la vida de santificación y la vida de justificación se tiene que ir viviendo, caminando, vivir justamente. Sé más justo con tus padres, sé más justo con tus hijos, sé más justo con tu matrimonio, sé más justo con la sociedad, con los vecinos. Sé más justo. Y eso no se logra en un día, pero hay que ir para allá. Caminar hacia la justicia, hacia la santidad. Ok, vamos a terminar. Dice Pablo, Filipenses 3:12, Pablo menciona esto en cuanto a cómo uno se perfecciona. ¿Quién se ha perfeccionado y puede decir yo ya le gané a todos, ya avancé tanto que ya no necesito hacer más? ¿No? Pablo, que es el gran apóstol de Jesucristo, y que una vez le dijo a los hermanos, miren hermanos, ustedes creen que tienen dones espirituales, que uno habla lenguas y el otro profetiza. Yo soy uno de los que tiene más dones. Es más, creo que tengo todos los dones. Era evangelista, apóstol, hablaba en lengua, profetizaba, etc. Pero dice Pablo, ni yo me creo haberlo alcanzado. No he perfeccionado todavía. Y dice aquí Pablo en Filipenses 3:12, dice, no que lo haya alcanzado. Les digo que imiten mi fe, no porque yo sea como Dios ya, o como Cristo en su totalidad. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. A veces parece que la palabra se contradice. Pablo en otro texto, en el mismo texto dice, y todos los que somos perfectos, pensemos así. Porque la palabra parece que somos y no somos, ¿no? Porque dice el Señor, tú eres santo y eres justo. Pero tú tienes que empezar a justificar, a vivir una vida santa y justa. Así que eres, pero no eres, ¿sabes? Entonces Pablo dice, los que somos perfectos. Pero ¿qué dice Pablo acá? Ni que ya sea perfecto. O sea, Pablo considera que es perfecto ante los ojos de Dios por la sangre de Cristo, pero como humano que tiene que practicar la santidad y la justicia. Dice Pablo, yo no he sido perfecto todavía. No soy irreprensible todavía. Voy a ser. Y dice acá, sino que prosigo por ver si logro así aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Está diciendo acá, a ver si logro ser lo que Dios me hizo. A ver si logro comportarme como Dios me ha hecho. Esa palabra, a ver si logro hacer, ¿verdad? Para lo cual había sido. Quiere decir, yo me digo que soy santo y tengo que lograrlo en la vida
terrenal, tenemos que alcanzar la meta, proseguir a este blanco, proseguir a esta meta, por ver si logro así. Dice aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Cristo Jesús nos justificó y nos santificó. Pero dice Pablo, yo tengo que lograr presentarme como tal. Me dieron el título, pero tengo que presentarme como tal. Y eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Aquí Filipenses, y sigue diciendo en el 3:14, dice, prosigo a la meta. Entonces, hermano, no hay día que te digas, ya. Todos los días es progresivo. Prosigo a la meta, dice, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Cada día tengo que ser más santo, más justo. Y realmente gracias a Dios, hermano, porque Dios nos permite tener pruebas en el camino con nuestros hijos, con nuestra vida, el matrimonio, problemas que nos van haciendo más justos y más santos. Cada vez aprendemos, maduramos también. Como seres humanos maduramos, y oyendo la palabra de Dios maduramos. Muchas personas que siendo jóvenes no querían nada con Dios, ahora han aceptado, sí, hay que buscar a Dios. Pero aún así no podemos ser perfectos. ¿Y qué pasa? Es progresivo. Entonces la santidad y la justicia que tenemos que vivir, tenemos que progresar, hermano. Cada día tienes que mejorar. No el día que se acabe esto, hasta que venga Cristo o hasta que veamos. Amén. Entonces, por eso descuidar la justicia y la santidad, hermanos, traerá castigo. ¿Por qué? Porque Dios espera que estemos siempre corriendo hacia la meta. Si te quedas parado, estancado y dices, no, pues a mí ya me dijeron que soy santo y no soy justo, pues yo no tengo que hacer nada. Como mucha gente lo cree. Hay gente que hasta cree que no se debe congregar. Hay gente que dice, yo acepté a Cristo, Él es mi Dios, mi Salvador, y no necesito oír a ningún pastor, ni ir a apoyar en ninguna iglesia. Que vayan que no tienen nada que hacer. No, definitivamente están en un error. Porque es importante, hermanos, escuchar el mensaje, comprender esto y practicar la vida cristiana. Entonces la justicia y la santidad se vive y se practica y se entiende y se aprende en la casa de Dios con los creyentes. Aquí aprendemos a convivir. Aquí nos enojamos, nos criticamos, nos lastimamos, nos odiamos y nos hacemos de todo y nos perdonamos. Y así aprendes a perdonar a tu hermano. Y tú te dices, hermano, perdona a esta persona que está acá. Si ni siquiera te ha hecho nada, y es que perdón, ¿verdad? Pero que te perdones a alguien que realmente te ha lastimado. Espera a Dios que lleguemos un día que lo podamos hacer. Y si todavía sientes que no puedes perdonar a alguien que te ha hecho daño, no es que no seas hija de Dios o hijo de Dios, pero estás mejorando. Tienes que continuar santificándote más, siendo más justo, y llegará el día que podrás decir realmente hoy perdono a aquel que me hace daño. Y lo vamos a lograr. Pero la vida de santidad Dios espera que la vivamos. Entonces la vida de santidad y de justicia no es simplemente un estado, sino que es una práctica. Y por eso ahora entendemos, ¿verdad? Y nunca debemos ser engañados cuando alguien te diga, hermano, si yo no pide tanta cosa. Cuando nosotros empezamos esta iglesia, todos andaban atrás de nosotros diciendo lo mismo, están locos. Si para Dios, para que te salves, no hay que estar orando 3 horas, no hay que estar ayunando todo el día, no hay que estar yendo al culto todos los días de la semana, día que vayas. Y hasta si no vas, puedes salir. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no lo enseña la Biblia. Y eso que estamos hablando hoy, eso enseña la Biblia. Y cuidado, hermano, no estamos diciendo que esto es ganar nuestra salvación. Nunca. Esta es la obediencia de un verdadero cristiano que se ha convertido a Cristo. Desea vivir santo y justo. ¿Por qué no desea vivir? Porque no lo es. Porque no lo tiene. Es decir, nosotros mismos sabemos que más somos, ¿verdad? Entonces deseamos, yo deseo ser más santo cada día porque sé que tengo defectos. Yo deseo cada día
perfeccionarme porque sé que soy imperfecto en muchas cosas. Y eso significa, eso es algo bueno, que tú sepas eso. Y por eso Pablo dijo, yo no digo haberlo alcanzado. ¿Qué está diciendo Pablo? Acepto que todavía tengo defectos. Y porque tengo defectos, tengo que ir a la iglesia y escuchar el consejo y arrepentirme de mis pecados todos los días. Porque si fuera perfecto, entonces ni siquiera tengo que pedir perdón. Porque pues, no tengo nada, ya debería estar en el cielo entonces. Pero como somos pecadores y todavía fallamos a Dios, amado hermano, estamos en la práctica, estamos llamados a ser prácticos en la santidad y la justicia. Así que, hermanos, si no lo hacemos, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Condenarnos al infierno? No. Eso no es lo que enseña la Biblia. Nos va a castigar, porque somos sus hijos, para que no seamos condenados como es el mundo, dice Pablo. Entonces, aquel que tenía a su madrastra como novia, dice allá en Corinto, lo entregaron a Satanás, dice la palabra, entréguelo a Satanás para que se arruine su vida, su cuerpo, su carne, y que así su espíritu sea salvo por Dios. Entonces, hermano, puede ser muy trágico la vida de un creyente. ¿Sabe por qué? Porque es hijo de Dios. Pero Dios prefiere que te hagas pedazos aquí en la tierra y no que te quedes eternamente en el infierno, porque Él es su hijo. Por eso sí castiga al Señor. ¿Y por qué castiga? No porque no somos salvos, porque somos salvos. Él prefiere aplicar el castigo aquí y no condenarme allí. ¿Cuántos dan la gloria al Señor por eso, hermanos? ¿Está clara la salvación para nosotros? Denle gloria al Señor. Póngase de pie esta noche. Amén. Y no nos cansemos de hacer el bien, dijo Pablo a la Gálatas. Cuando podamos hacer lo correcto y lo bueno, hagámoslo. Y no nos vamos a arrepentir.